Hoy veremos cómo aplicar los sistemas de nomenclatura a los ácidos. Se suele pensar que los ácidos son sustancias corrosivas, negativas, reactivas. Sin embargo, no siempre es así. Hay muchos ácidos que se utilizan en la vida cotidiana. Por ejemplo, el ácido benzoico está en los recipientes de enjuague bucal. El ácido bórico en el polvo para los pies. El ácido fluorhídrico se utiliza para el blanqueamiento de los dientes, entre otros muchos ácidos que tienen utilidad en la vida diaria. Por ejemplo, el vinagre es ácido acético y se utiliza para las ensaladas. Lo podemos consumir. No todos los ácidos son negativos. Los ácidos inorgánicos son sustancias químicas que tienen ciertas características, entre las cuales están sabor amargo, se ionizan en solución acuosa, su pH es menor a 7, es decir, que los valores más probables están entre 0 y 6, y la característica de ácido la da fundamentalmente la ionización del protón hidronio, que es H+. Mientras mayor sea la concentración de hidrógeno dentro de la solución, más ácida será la sustancia. Los sistemas de nomenclatura utilizados en los ácidos pueden ser el tradicional, el Stock y el estequiométrico. Vamos a concentrar la clase de hoy en el sistema tradicional para nombrar los dos tipos de ácidos, que son hidrácidos y oxácidos. La principal característica o la principal diferencia entre cada uno de ellos es que los hidrácidos están compuestos por hidrógeno y no metal, mientras que los oxácidos están compuestos por hidrógeno, no metal y oxígeno. Para nombrar los oxácidos se utilizan las mismas reglas de nomenclatura estudiadas en la clase anterior, donde explicamos los óxidos y los hidróxidos. Sin embargo, para nombrar los hidrácidos, se debe iniciar el nombre con la palabra ácido, como aparece en pantalla, se coloca la raíz latina del no metal, finalizando el nombre con la terminación hídrico. Vamos ahora a aplicar el sistema de nomenclatura tradicional a los diferentes tipos de ácidos, comenzando por los hidrácidos. Como se mencionó anteriormente, los hidrácidos son sustancias que se forman por la combinación de hidrógeno y un no metal. Ese no metal siempre se combina con su número de oxidación negativo. Veamos cómo utilizar el sistema tradicional para nombrar los hidrácidos. Comenzando por el HCl. El cloro es un elemento que tiene número de oxidación negativo -1. El hidrógeno, como siempre, utiliza su número de oxidación positivo +1. Como tienen el mismo número de oxidación, se simplifican y queda HCl. Para nombrarlo, entonces utilizamos el sistema tradicional ácido, la raíz latina del no metal, que es cloro, clor, y la terminación hídrico. Queda entonces el nombre ácido clorhídrico. Ahora bien, con un no metal cuyo número de oxidación sea diferente a 1, como el caso del azufre, número de oxidación negativo -2, observamos que el hidrógeno tiene un 2 a diferencia del primer ejemplo. Y eso es porque el número de oxidación del azufre lo tiene el hidrógeno y el número del hidrógeno lo tiene el azufre. Para aplicar el sistema tradicional a este compuesto, entonces nos quedaría ácido sulfhídrico. Finalizamos con el yodo. El yodo, al igual que el cloro, tiene un número de oxidación -1. Por esta razón, entonces, el hidrógeno no tiene ningún número. Aplicando el sistema, quedaría el nombre como ácido iodohídrico. Cuando tenemos el nombre y tenemos que ubicar la fórmula del compuesto, entonces nos guiamos de la siguiente manera. En el primer ejemplo tenemos ácido selenhídrico. Ácido selenhídrico. En este caso hay que considerar que el selenio tiene número de oxidación negativo -2. Como su número de oxidación es -2, ese es el número que hay que colocar en el hidrógeno. Colocamos el 2 en el hidrógeno y el 1 en el selenio.
Como el 1 se asume que está con el símbolo del elemento, entonces no se coloca. Quedaría H2SE. Pasamos al segundo ejemplo. Ácido bromhídrico. El bromo es un no metal cuyo número de oxidación negativo es -1. Al intercambiarlo con el hidrógeno, que también es 1, entonces queda HBr. Y finalizamos con el ácido fluorhídrico, que también es un elemento cuyo número de oxidación negativo es -1. Finalizamos entonces colocando HF. Pasamos al otro tipo de ácidos, que son los oxácidos. Para nombrar este tipo de compuestos, como no utilizan su número de oxidación negativo, sino cualquiera de los números de oxidación, entonces hay que utilizar una ecuación matemática sencilla para determinar ese número que está utilizando. ¿Cómo lo hacemos? Veamos el siguiente ejemplo. HClO2. Normalmente diríamos que el número de oxidación del que está utilizando el cloro en ese compuesto es 2, porque es el número que tiene el oxígeno. Sin embargo, como tiene más de 2 elementos, no es así. Veamos cómo se determina ese número de oxidación. Siempre el número del hidrógeno es +1, el número del oxígeno es -2 y el número del elemento central que representa el no metal no lo conocemos, entonces lo llamamos X. Multiplicamos un hidrógeno por su número de oxidación, tengo una carga positiva. 2 oxígenos por su número de oxidación, tengo 4 cargas negativas. Los compuestos deben ser eléctricamente neutros, por lo tanto la sumatoria de sus cargas debe ser igual a 0. ¿Qué número debe utilizar el cloro para que este compuesto sea neutro? 3. Sumamos 1 más 3, 4, le restamos 4, 0. Por lo tanto, el número de oxidación que está utilizando el cloro en este compuesto es +3. Como el cloro tiene 1, 3, 5 y 7, está utilizando su segundo número de oxidación, por lo tanto le corresponde la terminación oso. Se llamaría entonces ácido cloroso. Pasamos al segundo ejemplo, donde tenemos como no metal el carbono. Si seguimos la misma explicación que hicimos en el ejercicio anterior, entonces multiplicamos 2 por la carga del hidrógeno, son 2 cargas positivas, 3 por la carga del oxígeno, 6 cargas negativas. El número que necesito para que el compuesto sea neutro es 4. Como el carbono tiene números de oxidación 2 y 4, está utilizando su segundo número de oxidación. Según reglas de nomenclatura, le correspondería a la terminación ico. Se llamaría ácido carbónico. Finalizamos con el bromo. El bromo es un elemento cuyos números de oxidación son 1, 3, 5 y 7. Veamos cuál de ellos está utilizando. Tiene un solo hidrógeno, lo multiplicamos por 1, es decir, que tiene una carga positiva. Tiene 4 oxígenos, lo multiplicamos por -2, tiene 8 cargas negativas. Por lo tanto, debería el bromo tener 7 cargas positivas para neutralizar ese compuesto, o esa carga, mejor dicho. Si el bromo tiene 1, 3, 5 y 7, está utilizando el último de 4 números. Por lo tanto, le correspondería per-ico. Se llamaría entonces ácido perbrómico. Para formular los oxácidos hay que considerar que debemos formular el óxido correspondiente a cada uno de los ácidos que está presente. Tomamos como ejemplo el ácido sulfúrico. Teniendo el nombre, tenemos que buscar la fórmula de ese compuesto. Como previamente debemos obtener el óxido correspondiente a ese compuesto y el ácido es sulfúrico, entonces debemos formular el óxido sulfúrico. Como el azufre tiene 3 números de oxidación, que son 2, 4 y 6, entonces está utilizando su tercer número de oxidación, que es 6. Formulamos con el azufre, el 6 le queda el oxígeno, el 2 del oxígeno le queda el azufre, pero como son números pares se simplifican y me queda SO3. Para formular los oxácidos debemos sumar una molécula de agua en cada uno de ellos, a excepción del fósforo, donde hay que sumar 3 moléculas de agua. El azufre, sumamos una molécula de agua, entonces nos quedan 2 átomos de hidrógeno,
un átomo de azufre, 3 y 1, 4 átomos de oxígeno. Es decir, que la fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. Pasamos a otro ejemplo como el ácido nitroso. El nitrógeno tiene dos números de oxidación, que son 3 y 5. Al ser ácido nitroso, entonces nos dice que el número de oxidación que está utilizando ese compuesto es más 3. Intercambiamos o formamos el compuesto con el oxígeno, me queda N2O3. Al sumar una molécula de agua, entonces me quedan 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y 4 oxígenos. Como los tres números son pares, se pueden simplificar y el compuesto me queda HNO2. Finalizamos con un ejemplo del fósforo para considerar que hay que sumar 3 moléculas de agua y el ejemplo es ácido fosfórico. Para construir o formular el óxido fosfórico tenemos que considerar que el fósforo tiene números de oxidación 3 y 5. Como termina en ico, el número de oxidación que está utilizando es más 5. Al intercambiarlo con el oxígeno me queda P2O5. Por regla de nomenclatura debemos sumar 3 moléculas de agua que están representadas en la siguiente ecuación. Si sumamos algebraicamente esta ecuación, entonces me quedan 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno, 2 átomos de fósforo y 5 y 3, 8 átomos de oxígeno. Tenemos 3 números pares. El 6 se simplifica a 3, el 2 se simplifica a 1 y el 8 se simplifica a 4. Lo que quiere decir que la fórmula del ácido fosfórico es H3PO4. ¿Qué aprendimos en la clase de hoy? En primer lugar, que los ácidos inorgánicos se clasifican en hidrácidos y oxácidos. En segundo lugar, que para formular los hidrácidos hay que considerar que el no metal utiliza su número de oxidación negativo. En tercer lugar, que la principal diferencia entre los hidrácidos y los oxácidos es que los hidrácidos no tienen oxígeno y los oxácidos sí. Y por último, es necesario para la formulación de los oxácidos considerar agregar una molécula de agua a su respectivo óxido y en el caso del fósforo agregar 3 moléculas de agua.